Oye, mira, lo que pasó es lo siguiente. Estamos aquí reunidos en Piedra Bruja haciendo el taller donde estábamos pintando los elementales. Justamente hoy día teníamos un taller de los elementales de fuego. Y Diego y Manuel están aquí pintando con nosotros. Y Diego nos dice, nunca he jugado rol y cómo funciona esto. Yo estaba revisando el manual de las minas perdidas, Fandelver, y me dice, ¿esa es la historia del rol? Entonces decidimos, hagamos un video rápido, aquí en el taller como estábamos, explicando de qué se tratan los distintos manuales y cómo funciona esto del rol. ¿Les parece? Es difícil, pero no imposible. No imposible. Entonces, ¿cómo partimos? Nico, ¿cómo partirías tú explicando el tema de los libros, los manuales, el rol, etc.? Dungeons & Dragons históricamente se ha vendido en un pack de 3, que es el manual del jugador, el manual del Dungeon Master o el manual del narrador y el manual de monstruos. Pero siempre debes comenzar con el manual del jugador, que es el que Germán tiene en sus manos. En el manual del jugador, ¿con qué te vas a encontrar, Diego? Te vas a encontrar con que te enseñan a crear tu personaje. Y tu personaje consta de una raza. Entonces en la primera parte te muestran las razas, con los dibujitos para los elfos, para los enanos, los medianos, obviamente también los humanos y las otras razas como los dracónidos, los tiefling, etc. Y te enseñan qué es lo que pasa dentro del juego si eliges uno u otro. Y después de eso, digo, te enseñan las clases. Las clases, hay 12 clases. ¿A qué se va a dedicar tu personaje? Claro, ¿cuál es su camino de aventurero? Y eso en el fondo habla como del arquetipo que va a encarnar. ¿Es un mago? ¿Es un guerrero? Es un paladín, es un explorador. Entonces, con esas clases, tú ya tienes dos elecciones hechas. Juegas, por ejemplo, un enano que sea un clérigo devoto de algún dios. O juegas un elfo guerrero. O juegas un gnomo mago. Entonces, con esas reglas simples, te enseñan cuáles son tus hechizos, cuáles son tus capacidades de combate, cuáles son los equipamientos con los que tú vas. Y todo eso se encuentra en este primer manual. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si es que en ese manual está la historia, no. Acá no hay ninguna historia. Pero aquí te dan las reglas para jugar cualquier historia. Exactamente. Porque además están las reglas de cómo pelear, de cómo funciona la magia y todo. Todo para jugar propiamente tal está en el manual del jugador. Luego, Nico nos mencionó de que están los manuales de monstruos. En los manuales de monstruos tú abres y te vas a topar con criaturas fantásticas y con todas sus capacidades descritas dentro del juego. Cuánta fuerza tienen, qué magia tiran, son vulnerables o son resistentes a algún tipo de daño, criaturas que no se pueden quemar, criaturas que tienen aliento de fuego como los dragones, etc. Todas las propiedades que poseen, básicamente. Y también se describen, como dónde viven las quimeras, por ejemplo, qué hacen los dragones en su tiempo libre. Todas esas cosas están contempladas. ¿Cuánto vive un dragón? Exacto. Cosas acá están descritas acá. Entonces, con estas dos cosas, tú básicamente ya tienes los enfrentamientos. Tienes a los héroes y tienes a los villanos o a los adversarios. Sí. Y con esto tú ya podrías jugar, básicamente sin problema. Mucha de esta información también está en internet y hay gente que crea sus propios monstruos y uno puede como tomar un monstruo que saque internet y decir, oh, me gustó esta idea, voy a enfrentar a mis jugadores a ese monstruo. Sí. Y con eso ya tienes la historia mínima. Un combate, un enfrentamiento, un puzzle que hay que resolver, una situación así. Luego hay un manual que lo tenemos acá, que es el manual del narrador, que es un manual que los jugadores no leen, pero que los narradores sí leen, porque ahí están descritas algunas recompensas que se le pueden dar a los jugadores, unas recomendaciones para armar las historias. Reglas mucho más específicas también. Claro, como me estoy ahogando. Así como el jugador no tiene por qué saberse esas reglas, pero un narrador, si es que sabe que va a ir a una cueva submarina, podría querer aprenderse esas reglas antes para poder jugarlo más fácil. El manual del narrador también incluye como un mundo default, un mundo básico en el por descarte. Entonces esa es como la primera historia. Porque luego hay libros en los que te cuentan las historias de los mundos. Por ejemplo, esta es la guía de Eberron. Eberron es un mundo en el que todos los personajes viven en un ambiente steampunk, donde hay tecnomagia, donde la tecnología es como más avanzada que en el medioevo, donde hay industria, donde hay comercio, donde hay gente que trabaja como con contratos y donde hay toda una lógica como de ¿cómo llamarlo? Como de mecánica. El mundo tiene una magia cotidiana.
Sí, Hay una magia de niveles bajos donde está muy cotidianizado para hacer las labores de la casa, tipo de secos. Entonces, y acá no te cuentan una historia en particular tampoco, sino que te cuentan la historia de ese mundo. Entonces tú como narrador estás pensando, oh, quiero dirigir una campaña en Eberron. Entonces, entre este manual y este manual, los jugadores se hacen personajes de Eberron. Y luego el narrador crea su propia campaña o consigue una campaña. Creo que acá también hay una aventura. Hay una aventura de nivel 1 a 4 y también hay Exacto. opciones de creación de personaje y además tienen monstruos. Entonces, Claro. tienen todo para jugar dentro de Eberron. Te van completando el mundo. Se van completando el mundo. Y hasta ahora solamente te han ofrecido como las herramientas para crear todas las aventuras que tú quieras. Y luego están, este es otro como de estos mundos, digamos. Este es el Tal'Dorei, ¿no es cierto? Tal'Dorei. Tal'Dorei, que es el setting de campaña que se hizo para Critical Role, que fue un programa, o es un programa, Sí. donde hay como unos jugadores como profesionales y un narrador profesional que los graban y todo, y que es muy entretenido y lleva como miles de temporadas y tuvo un tremendo financiamiento porque les ha ido muy bien. ¿Cuál es Son la muy gracia? populares. Que es una muestra de que una persona puede escribir un mundo. Entonces ellos jugaban en su propio mundo, que no tenían ninguna relación con otros, y él creó el manual de Tal'Dorei para su campaña luego de que su programa fue tan exitoso. Y también trae lo mismo que Eberron, opciones de personaje, monstruos, y trae, creo que también trae Geografía, mitología, monstruos propios. Historia, Claro. personajes importantes como Mapa. reyes, magos, etc. Esos monstruos en realidad son genéricos. O sea, Estos son aplican genéricos, para exacto. cualquier Aquí tú te mundo. encuentras a los orcos, a los dragones. También te encuentran mitología clásica, te encuentras quimeras, te Gigantes, encuentras Gigantes, efigies. de medusas. Sí. Tal cual. Exactamente. Está como listo. Bueno, Y lo que tú me pillaste leyendo en las minas perdidas de Fandelver es lo que se llama la caja de inicio. sí, Que en esta caja tú te la compras, viene con las reglas básicas de esto, para que tú y tus jugadores puedan con una sola compra sentarse a jugar. ya. Pero mucho más limitado. No te ofrece todo el contenido que hay en el manual del jugador, no están todos los monstruos que están en el manual de monstruos, sino que solamente los que tú te vas a enfrentar en esta historia. Y acá es súper correcto lo que tú dices, esta es la historia. Y en este caso se trata de una mina que los personajes se toman con una trama. Tremendo spoiler, pero sí. Sí, básicamente. Pero está en el título, o sea, las minas perdidas Van Delver. Algo van a ir a buscar, no sé qué será. Y así que eso, es re interesante porque te vas tocando con los calabozos. Mira, échale tú una mirada. Los calabozos en los que los personajes van a estar jugando, pero es una cosa súper específica. Finalmente las cajas de inicio como producto siempre han buscado dar la experiencia más completa en cuanto a cuál es el tono del juego, no en cuanto a todas las reglas del Sí. juego. ¿Está bien? Claro, es como una experiencia más directa y acotada. Exacto. Es un canapé con mucho sabor, pero es un canapé. Y finalmente están las campañas. Sí, las campañas que son módulos oficiales, o sea, esto es una historia prehecha, oficial, creada por Wizard of the Coast, la compañía, donde aquí sí lo que hay es solamente una historia, para que el narrador ya tenga una historia escrita y te la pueda narrar con sencillez. Ahí, todos los monstruos, todos los mapas y todo. Esto es traducido como el golpe de los dragones, también conocido como Waterdeep Dragon Heist en inglés. Tiempo violento. Sí. Tiempo violento en Waterdeep, en agua profunda. La gracia de esa campaña es que acontece todo en una misma ciudad. Sí. Esto acontece todo en un valle, por ejemplo, Ya. y los personajes tienen que viajar y tienen ambientes salvajes, etc. Mientras que esa otra historia Es urbano. es urbana Es urbana. completamente. Entonces tienen cacerías en los tejados y hay gente que los persigue y ellos tienen que encontrar gente que se trata de esconder, etc. Hay Es como facciones más en intriga. la ciudad que están tratando de adquirir el poder y eso. Y todos compiten por conseguir. Están peleando. Spoiler, pero sí. Todo va a ser spoiler. Todo es un spoiler. Esta parte de atrás del libro es Es spoiler. para que se entienda también la historia. O sea, al final, ¿por qué son distintas? Sí, como las motivaciones son distintas. Entonces, esa es como la respuesta más completa a tu pregunta que podía ¿De cuántas personas puedes jugar? ¿De dos? Puedes jugar uno. o sea, dos. Uno el narrador y uno el jugador, y con eso se puede jugar lo más bien. Y de hecho, en respuesta a esa pregunta, nació parte del Essential Kit, que es otra caja de inicio que incluye reglas para jugar
uno con uno, un narrador con un jugador. Que también Hay unas reglas para que el jugador tenga un acompañante, para que no vaya tan solo y le falte poder de combate, entonces como que controla a unos acompañantes. O sidekick. No sé. ¿Y hasta cuándo se puede jugar? Yo he tenido mesa con 8 jugadores y yo siendo el narrador. De hecho, Germán una vez narró 10 jugadores aquí en Piedra Roja. 2 veces, sí. 2 veces. La primera mesa abierta que hicimos llegaron 10, la segunda mesa abierta que hicimos llegaron 10. Fue bacán. Después venimos a Prince. Así que después estamos tratando de hacer una mesa con 30, pero todavía no nos ha resultado. No. Exacto. Pero volviendo a tu pregunta, lo ideal es jugar con 4, 5, máximo 6 jugadores. Yo creo que esa experiencia es muy agradable. O sea, 4 jugadores un narrador, 5 jugadores un narrador, o 6 jugadores un narrador. Sí. Dependiendo del tono, algunas veces de tu partida vas a preferir a más o menos jugadores. Si querías un tono más íntimo, vaya a jugar con menos personas, para que haya menos ruido ambiente o ruido humano. Si quieres algo más apoteósico, una defensa, un asedio, obviamente podéis jugar a más. Y lo del tono también es una pregunta que D&D da para muchos tonos. Hay horror gótico, hay fantasía épica, hay capa y espada, hay pulp. Exactamente. Hay aventuras piratas. Sí. También hay aventuras infernales actualmente. Sí, claro, personajes que aparecen así capturados en el infierno y tienen que escapar de él. Y de hecho eso tiene como hasta unas secciones que son como media Mad Max, que tú armas tus propios autos de combate cuyo combustible son armas y combate con auto versus auto, entonces Hay el otros tono que da un son, poco para todo. Luchas de naves de Julio Verne en el espacio. Sí. Sí. Es el Jammer, mi favorito. Eso Sí, da para todo finalmente. ¿Qué otras preguntas tenías? O sea, que más que nada era como que de repente el número de personas te limita caleta. Tú le decís por los juegos de tablero. Sí, por el juego de tablero y también por la continuidad. Porque claro, un juego de tablero empezáis con 3 personas y lo terminaste, Sí. se acabó. Y si empezáis de nuevo, empezáis desde cero el juego. Me imagino que igual en este caso como que varía un poco. Y es que igual si parten 3, la segunda campaña siguen siendo los mismos 3, ¿cachai? Como que hay una continuidad y lo que me hiciste tú antes, como que van subiendo de nivel Sí. en el fondo. Y eso igual te va dando una experiencia como jugador, pero también te da una experiencia dentro del juego. Sí. No podéis meter los personajes en las siguientes campañas. No sé si Mira, lo que pasa en general es que tus personajes pueden partir, no sé, 5 jugadores. Pero dependiendo de qué tanto tu trama dependa de ellos, va a ser afectado que a la próxima vengan 3 o vengan más todavía. Sí. Hay técnicas para suplir eso, como por ejemplo, no, mira, lo que pasa es que los 2 jugadores que hoy día no vinieron, sus personajes se quedaron cuidando el tesoro en las afueras del pueblo y el resto está dentro del pueblo jugando. Un narrador experimentado, de hecho, de las primeras cosas que va a experimentar va a ser eso, y va a aprender rápidamente a encontrarlo en el campamento orco o alguien capturado, así que bienvenido Germán a la mesa, presenta tu personaje. Exactamente. Pero es muy bueno lo que dices, porque en el fondo el juego de rol se va armando por sesiones en las cuales una gran historia va avanzando. Y esa gran historia se llama campaña y debería comprender unas 8 a 15 sesiones, diría yo, una buena campaña. Hay menos. El Essential Kit, por ejemplo, lo podéis sacar. Tiene Sí. 20 aventuras. Aventuras. Que Mientras dan las para minas más de una perdidas, sesión. las minas perdidas las podéis fácilmente completar en 4 sesiones. Entonces, largo de campaña es una cuestión súper Muy buena. relativa, porque hay campañas que, no sé, yo estoy con una que probablemente sean 60 sesiones. Bueno, la tuya es una locura, pues. De hecho, Aquí hay la locuras mansión del mago loco. mazmorra. La mazmorra del mago loco. Entonces, depende mucho de lo que quieras hacer. Me llevo mi PhD. Por fin. Gracias. Así, en vivo. Buena, así que eso, po. ¿Y tú nunca has jugado? No. Mira qué loco. ¿Vas a jugar hoy día en el evento? Cualquier comentario, duda, Sí. déjalo en la caja de comentarios, por favor. Cierto. Muchas gracias por habernos visto este improvisado video de explicación de cómo se puede iniciar uno en el Dungeons and Dragons y los distintos manuales que uno tiene aquí disponible. ¿Cómo era? Eso. Si quieren darle like, pueden hacerlo. Y si no les gustó, denle doble like. Esa es la mejor forma.